¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de En Consulta? Como todos los días viernes, ya junto con el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Hay dos temas importantes, interesantes, que entiendo que el doctor Zamora los va a tratar. Uno de ellos, el presupuesto general de la República, particularmente en el tema que atañe al Ministerio de Salud. Y lo otro, tenemos un invitado el día de hoy, Leonid Leca, director general de la ONG Socios en Salud. La pretensión de En Consulta es conversar con él sobre lo que significa el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que justamente se establece un día como hoy. ¿Cómo está, doctor Zamora? Buenos días. Rodolfo, muy buenos días y buenos días a nuestra audiencia. Este es nuestro programa número 14. Así es. Y creo que hay que valorar, ¿no?, el esfuerzo que hace Nativa para poder brindar un espacio de estas características a la población en general, a la población especializada en particular, que interesada en los temas de salud, quiénes toman las decisiones, qué decisiones se están tomando, por qué se están tomando esas decisiones y cómo afectan nuestra vida cotidiana. Una de ellas es la ley del presupuesto. Se acaba de aprobar una ley de presupuesto que crece en 12%, dentro de lo cual el sector salud también crece aproximadamente en 400 millones de soles, que tengo entendido va fundamentalmente a financiar las actividades del Seguro Integral de Salud, y esa es la buena noticia. Pero además incorpora una cláusula que va a permitir hacer una modificación de las partidas presupuestales y poder honrar la deuda que se tiene con los trabajadores de la salud, que en estos días está expectante de salir resoluciones posteriores para que se le pueda incrementar el salario en aproximadamente 350 soles para cerrar así la brecha entre los profesionales médicos y los profesionales no médicos, situación que ha llevado a la huelga que estamos enfrentando el día de hoy. Entonces esa es la buena noticia. Lo que sí hay que estar vigilantes es que el presupuesto tiene una cláusula, en el sentido que del mismo cuero salen las correas. Es de ese presupuesto en que se van a hacer modificaciones para poder hacer el pago de la deuda salarial. No es un incremento del presupuesto regular para pagar la deuda. ¿Esto qué significa? Que va a tener que hacer algunas modificaciones de algunos presupuestos corrientes de gasto regular del ministerio para poder cerrar esta brecha. Ojalá que durante la gestión financiera que se haga, especialmente en el primer trimestre, el presupuesto inicial de apertura pueda sufrir modificaciones e incrementarse el techo presupuestal del sector salud, para lo cual estaremos vigilantes, por supuesto, de que esto suceda así. Y como tú bien dices, hoy día celebramos el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, una enfermedad que apareció en la pandemia que apareció en el año 1981. Ya tenemos 42 años enfrentando esta enfermedad, que tiene muchos avances, todavía muchas fronteras, ¿no?, entre las cuales está la vacuna. No hemos sido capaces todavía de desarrollar a nivel global una vacuna que permita prevenir esta enfermedad. Contrariamente a lo que pasó con la COVID, que fue rápidamente desarrollada una vacuna, en el VIH-Sida no ha sido posible hasta ahora. No sé si han exagerado, pero dicen que al comienzo, frente a este flagelo, este virus, la gente que estaba infectada tenía que tomar al día 40 pastillas. Pero por supuesto, y que no solamente tenía que tomar un número significativo de pastillas, con todas las consecuencias que eso significa para el bienestar, el buen vivir, digamos, y que ahora se ha reducido a una sola pastilla, o un poquito más. El diagnóstico se ha mejorado, el alcance, el estigma también se ha reducido, el riesgo de contagio gracias a las nuevas tecnologías de medicamentos se ha reducido sustantivamente, pero no se ha avanzado en todos los frentes de la misma manera. Para eso hemos invitado al doctor Leonid Leca. Leonid Leca es médico, es director de la ONG Socios en Salud, Partners in Health, de su sede central en Estados Unidos, que fue liderado por Paul Farmer, que falleció lamentablemente hace poco tiempo, un médico antropólogo, pionero en muchos enfoques de lucha contra el VIH-Sida. Bienvenido, Leonid, y yo quisiera que nos ilustres, por favor, a nosotros y a la audiencia. ¿Cuál es tu reflexión, tu balance de estos más de 40 años de lucha contra el SIDA y el rol del Estado en esta lucha?
Bueno, buenos días primero, gracias por la invitación y de hecho hoy día es un día especial donde nos unimos para hablar de esta otra pandemia, ¿no? En el mundo hay varias pandemias que todavía enfrentamos, el VIH es una de ellas, vamos ya 4 décadas de camino con muy buenos avances como hablabas, pero todavía muchos retos, ¿no? Los avances, han habido mejoras en el diagnóstico, han habido mejoras en los tratamientos, ahora como comentaba, ya no hay que tomar muchas pastillas, ahora se han comprimido en una sola pastilla, en muy pocas pastillas, ahora incluso hay inyectables que se ponen cada cierto tiempo, entonces ya no hay que estar pensando en el cóctel de pastillas que hace algunas décadas teníamos, ¿no? En el diagnóstico también hay ahora mejores métodos, mucho más sensibles, métodos moleculares, que en el gobierno peruano y en otros países se ha buscado descentralizar. Creo que al comienzo no se podía ni diagnosticar. Al comienzo era muy difícil, ¿no? Entonces la ciencia concentró esfuerzo durante 2, 3 décadas para lograr tener mejores medicamentos, mejores métodos diagnósticos, empezar a ver también la parte biomédica para el tratamiento preventivo, o sea, evitar que las personas se infecten, ¿no? Y han habido muy buenos avances. Tenemos todavía el reto de la vacuna, todavía tenemos el reto de cómo seguir acercando los servicios a las personas. Ha habido durante estas 2, 3 décadas un enfoque en los grupos de alto riesgo, pero todavía tenemos retos de la población general, de otros grupos vulnerables, de comunidades que tenemos que seguir viendo los mecanismos para acercarnos a ellos y para lograr la meta que la OMS y ONUCIDA propugnan, ¿no? 95, 95, 95, que se diagnostique al 95% por lo menos de las personas con VIH, que el 95% de esas diagnosticadas accedan a tratamiento y que el 95% de ellos tengan una carga que llamamos indetectable, ¿no? Porque el VIH a este momento, dado el avance de la ciencia, se comporta ya como una enfermedad crónica. Entonces una persona no debería morirse. Leonid, esa 95, 95, 95 es una meta para lograr en el 2030, ¿verdad? Al 2030. Se modificó en realidad, antes se hablaba de 90, 90, 90, correcto, pero dado los problemas que han habido, también la pandemia, se ha aumentado la meta, se ha aumentado un poco el tiempo al 2030 y en teoría todos los países tienen que ir camino a esa Nosotros meta. Estamos entre el 80 y el 90 en Claro. esos 85, Sí. 87, todavía... Sí. Así es, estamos todavía un poco bajo, estamos caminando, cada vez mejorando. La pandemia nos complicó el camino hacia esas metas, pero lo que hay que resaltar es que todavía hay grupos, digamos, que todavía están un poquito más atrás, ¿no? Y ahí es donde se tiene que concentrar esfuerzos. Bueno, hay muchos grupos que todavía son ocultos, por ejemplo, las comunidades indígenas, que ahora mismo hace poco he escuchado que hay algunos problemas para acceder, para que accedan a tratamiento, para que puedan recibir lo que normalmente ocurre en las zonas urbanas, ¿no? También hay un enfoque muy fuerte hacia a la población general, los niños, los adolescentes, ¿no? Que a veces no tienen voz para llegar a recibir la atención efectiva. Los grupos clásicos de riesgo, digamos los que conocemos como HCH, hombres que tienen sexo con hombres, las comunidades transgénero, tienen desafíos ciertamente, pero ellos durante muchas décadas han estado abogando por el acceso, ¿no? A una las estadísticas en relación con la transfusión de sangre, ¿eso ya bajó? Eso ha bajado, ¿no? Ya hay todo un plan que ha disminuido. La gran mayoría de transmisiones en este momento ocurre por transmisión sexual, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con educación, promoción y todas las actividades que hay que hacer alrededor de ese abanico, ¿no? Perdón, te corté. Justamente al respecto, ¿no? Si bien es cierto, hay un enfoque en poblaciones de riesgo porque hay un altísimo contagio, por ejemplo, en las poblaciones trans, en las mujeres que están sujetas a violencia familiar, violaciones sexuales. También, o sea, el género juega un rol acá, la edad también. En Amazonas, por ejemplo, hay un grupo concentrado de población nativa que tiene un altísimo nivel de contagio de VIH-Sida, donde también tiene que ver no solamente las costumbres, sino las relaciones de género. Y yo quería que nos ampliaras un poquito más, no solamente sobre la pandemia, sino si hemos tenido algún impacto con relación a la población migrante, ¿no? La población migrante también ha tenido dificultades para tener acceso no solamente a diagnósticos, sino a servicios. Algo que nos puedas hablar al respecto. Claro. Primero que en el Perú, ¿no?, se reconoce que la epidemia del VIH es una epidemia concentrada. ¿Qué significa? Que se concentra en estos grupos de riesgos que hemos comentado. En teoría, en población general es baja.
Pero dado la migración, en este caso no, sobre todo venezolana, que ellos sí tenían un mayor índice de prevalencia de VIH, acabamos de terminar nosotros una investigación con la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, donde se nota que en población general migrante la prevalencia es de 1.5, en algunos zonas de 2, lo cual podría incrementar también la prevalencia del VIH en nuestra población general, ¿no? Entonces, este es un grupo altamente afectado, en donde se tiene que dar los servicios, y ahí están los desafíos, al no ser del país, digamos, cómo acceden a los servicios de salud. Entonces, existen iniciativas para que se mejore el acceso al sector público, pero siempre está los desafíos que hay documentarios, los desafíos para que esto realmente se concrete, ¿no? ¿Y los medicamentos? O sea, en el Perú, el tratamiento antirretroviral es gratuito y han habido varios avances, existen esquemas diversos. ¿Pero hay medicamentos? Siempre ocurren a veces algunos problemas de abastecimiento, ¿no? Pero en general, en todos los hospitales, en todos los servicios, que ahora se está incluso descentralizando el tratamiento, es una de las cosas donde nosotros estamos colaborando, existe la disponibilidad, ¿no? Hay un cuadrito que usted le entregó a producción, no sé si lo podríamos poner para que nos describa de qué se trata. Sí, normalmente durante las 3 primeras décadas de la epidemia aquí en el Perú, el VIH, el tratamiento se concentraba en los hospitales, en los grandes hospitales de Lima y de las regiones, ¿no? Sin embargo, ya desde hace algunos años el Ministerio de Salud tomó la decisión de empezar a descentralizar el tratamiento. Que va de la mano de acercar la atención al ciudadano, ¿no? Entonces, existen ya muchos centros maternos, ¿no?, del primer nivel de atención, que están siendo fortalecidos para que den esa atención. Ya una persona con VIH ya no tiene que ir a un hospital a recibir tratamiento. Ahora puede ir a estos centros que, como el gráfico muestra, existen 257 disponibles a nivel nacional, y nosotros, a través de un programa financiado por el Fondo Mundial, estamos ayudando con infraestructura, equipamiento en varios sitios del país. La idea del Ministerio de Salud del último quinquenio es que por lo menos en cada región de todo el país existan estos centros en el primer nivel de atención, y se está caminando en eso. Este mapa muestra, digamos, algunos de lo que en los últimos 2 años hemos construido a través de este proyecto del Fondo Mundial, donde está el gobierno, la sociedad civil, mecanismos de coordinación nacional, para ayudar al gobierno con infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y con algo muy importante, el involucramiento de la misma sociedad civil organizada, ¿no? Porque ellos también ayudan en la detección, en el acercar a las comunidades vulnerables a estos centros de atención. Muy bien, vamos a irnos un ratito a la pausa, amables televidentes, y ya regresa el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora, en la entrevista que estamos haciendo en Consulta a Leonid Leca, director general de la ONG Socios en Salud. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Consulta, el doctor Víctor Zamora. Bueno, es gratificante saber de que en el Perú la epidemia se mantiene todavía concentrada, que no ha desbordado hacia la población general.
que todavía, aunque tenemos cerca de 80.000 personas viviendo con VIH y unos cerca de 10.000 personas que no han sido diagnosticadas, tenemos algunos retos que cubrir, ¿no? Yo quería hacerte, a propósito de lo que has mencionado, ¿no? El proceso de descentralización, acercar el servicio a la gente. ¿Qué es lo que está impidiendo que eso sea más rápido? Teóricamente tenemos 8.000 establecimientos de salud de primer nivel de atención, con todas las debilidades que ya conocemos, pero ¿cuáles identificas tú que son las principales dificultades para que un centro materno-infantil, que hay muchísimos, pueda hacerse cargo de este tema? En realidad hay varios temas, ¿no? Cuando uno habla de fortalecimiento del sistema de salud, no solo hablamos del servicio de salud en sí, también hablamos de la otra parte, de la parte comunitaria, ¿no? Cómo el servicio se adapta, cómo llega a donde normalmente no llega. Tú comentabas que hay una brecha de 10.000 personas que tienen VIH pero que no saben que tienen, no han llegado y no sabemos cuándo van a llegar, y probablemente en la dinámica de esta infección pueden estar transmitiendo sin saber, ¿no? Correcto. Entonces hay una brecha, hay que encontrarlo. Cuando uno habla de eliminar infecciones tipo VIH o cualquier otra, uno tiene que ver de toda esta cascada de cuidado. Claro, hay que diagnosticar con lo mejor que tenemos, hay que tratar con lo mejor que tenemos, pero hay que prevenir, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto. Históricamente, no solo en el Perú, todos los países se han concentrado en diagnosticar y tratar, pero en la parte preventiva muy poco. Recientemente se aprobó en el Perú el uso del PrEP, que es el tratamiento de prevención para evitar contagiarse de VIH. Es una excelente iniciativa que en muchos países ya se usaba hace años, y aquí hay que empujar que esto realmente se cumpla, ¿no? Entonces, cuando uno va a un servicio de salud encuentra a veces algunos desafíos, falta por ejemplo de recurso humano, y aquí hay una discusión entre nosotros los colegas, digamos, en el programa de VIH. Yo siempre hago la comparación, tú sabes que en Sociosensador hemos trabajado mucho el tema de tuberculosis. Correcto. Tuberculosis es una enfermedad mucho más difícil, los medicamentos que se usan son mucho más complicados que respecto al VIH, y tú puedes ir a una posta de salud y encuentras el tratamiento para tuberculosis. Y la persona reencargada Y la persona sabe. es un médico general entrenado para dar el tratamiento. En VIH eso no ha ocurrido tan rápido. Siempre era en los hospitales, tiene que ser un médico especialista, infectólogo, cuando los medicamentos son seguros. Entonces, por eso es que ahora es importante que todos nos pongamos de acuerdo y se empiece un proceso de descentralización rápida con médicos generales, no es necesario tener especialistas. Correcto. Obviamente los especialistas siempre van a estar para los casos complicados, los casos difíciles, con otras comorbilidades que siempre existen, ¿no? Pero eso tiene que darse y en ese camino está. Pero se requiere obviamente más recursos humanos, a veces más equipamiento y sobre todo trabajar con las mismas comunidades. Ahora, al respecto de justamente recursos, ¿no? Y conectándolo con nuestra apreciación sobre el presupuesto general. El presupuesto del 2024 tiene una reducción en uno de sus componentes, que es justamente la atención de las personas diagnosticadas con VIH, ¿no? Que acuden a los servicios. El presupuesto de apertura nace con 5 millones menos que este año y cerca de 11 millones menos que el presupuesto total que logra crecer este año este componente. ¿Cuál es tu reacción frente a esa noticia? Que vamos a tener dificultades, ¿no? Cómo organizar los servicios para la entrega, para la adquisición y para la entrega de los tratamientos, de los métodos diagnósticos, ¿no? Porque si partimos que ya tenemos una brecha de detección y que no todos están llegando, y estamos haciendo a través de diversas iniciativas del gobierno y de la cooperación internacional actividades para cerrar esas brechas, la idea es seguir acercando más personas que tengan VIH en los servicios. Entonces, si vamos a tener problemas para el tema, para adquirir los medicamentos, podría haber un problema. Entonces, se tienen que hacer los esfuerzos, es un tema de decisión política, de cómo reasignar, así como comentaba hace un momento, reasignar los salarios de las personas dentro del mismo cuero, ver cómo se puede priorizar, ¿no? Y es un tema de priorización Porque urgente. eso podría poner en riesgo el 95-95-95, que es un compromiso que el Perú ha adquirido internacionalmente. Correcto. Ahora, ya partimos, si bien es cierto el presupuesto general de salud
puede haber aumentado. Hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto no es, pues, nunca ha sido suficiente, Así es. ¿no? Pre-pandemia era más incluso. Ahora, claro, decimos hemos bajado, hemos subido, pero en realidad se necesita más. Cuando uno ve la torta general de cuál es la necesidad de acuerdo al plan estratégico de VIH, en realidad todavía hay una brecha. Y si seguimos disminuyendo los presupuestos va a ser muy difícil, digamos, tratar de cubrir toda la necesidad. Y gracias que lo has mencionado, el presupuesto aprobado para esa actividad, que es ahora de 73 millones, es menos 5 millones del presupuesto aprobado de este año. Claro. Que ya era bajo. Que ya era bajo. Pero es menos 50 millones de lo aprobado en el 2021. Claro, por eso. Que fue preparado en el año 2020. O sea, en el 2020, en plena pandemia, ¿no? Los funcionarios de esos tiempos, en los cuales me tocó una parte, pero de todo ese año prepararon un presupuesto que se aprobó para el 2021, que prácticamente incrementó en 30% lo del año pandémico. Correcto. Y ahora lo hemos reducido prácticamente a la mitad. Y ahora tenemos más pacientes. Y ahora ¿no? tenemos más y estamos pacientes. hablando de una enfermedad, como decía, crónica, ¿no? Que los pacientes necesitan recibir su tratamiento. ¿Es un problema de más dinero o también de distribución? Yo diría que de ambos en ese tema, ¿no? Porque sí se requieren más recursos y obviamente hay que priorizar dentro de lo disponible para que podamos llegar a todas las personas que lo requieren, ¿no? Ahora, no quería dejar pasar la oportunidad. Socios en Salud ha contribuido mucho con el país, con el Ministerio de Salud, en iniciar, en incorporar enfoques innovadores, terapias innovadoras, tanto en tuberculosis como en VIH. Pero tenemos a la persona adecuada para decirnos un poco más de Socios en Salud, en qué está, cuáles son sus perspectivas. Sí, gracias. Nosotros estamos muy interesados en ayudar al gobierno, al Ministerio de Salud y a las comunidades a cerrar las brechas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que hemos estado haciendo en el último quinquenio. Por ejemplo, concentrarnos en lo que a veces nos olvidamos, el VIH en población infantil, en población adolescente, ¿no? Nosotros tenemos una epidemia, sobre todo de transmisión sexual, y ha habido mucha transmisión vertical en algún momento, y muchos de esos niños, por ejemplo, que 10 años atrás, ¿no?, se infectaron a consecuencia de que la mamá tenía VIH, ahora los niños ya son adolescentes. Y bueno, quieren tener una vida plena como cualquier adolescente. Hay que seguir trabajando planes específicos para estas comunidades, porque en este momento la transmisión del VIH sobre todo ocurre en este grupo, en la gente joven, económicamente activa, ¿no? Desde los 15 años para arriba está yendo la curva de ascenso de la transmisión. Entonces hay mucha educación de por medio, hay muchas formas de llegar a los adolescentes para educarlos, para evitar Pero que hay la un transmisión. seguimiento, un monitoreo de... Claro, en este momento nosotros tenemos un programa que está viendo la transición de los niños de niños a adultos dentro del sistema de salud, para evitar que en esa transición no se pierdan, porque a veces ocurre eso, ¿no? Con acompañamiento, con educación para que eso ocurra. Estamos concentrando esfuerzos también en población migrante, ¿no? Comentaba hace un momento que es un grupo de interés, es un grupo de alto riesgo, y estamos coordinando con el gobierno para que el gobierno se rompan estas barreras, pero mientras tanto nosotros tenemos un programa de ayuda directo en nuestro policlínico que queda en La Molina, de Socios en Salud, de atención gratuita para los migrantes con VIH, ¿no? Mientras ocurren estos mecanismos estatales, ¿no? En este policlínico, por ejemplo, puedo comentar que fue el primer sitio del país donde se empezó a dar el PrEP, que es el tratamiento de prevención para el VIH, en personas en riesgo, que no tienen VIH y que podrían tener, ¿no? Existe esto que ya estaba normado en el mundo y que recién, bueno, el año pasado ya se pudo implementar desde este año en el ministerio. Nosotros lo tenemos hace 2 años. O, por ejemplo, hacer diagnóstico en personas. Una de las infecciones que tienen de más frecuencia las personas con VIH es justamente la tuberculosis. Y existen métodos diagnósticos específicos para eso. El gobierno no lo tenía, es el TB-LAM, nosotros lo hemos implementado en este policlínico. Y así una serie de innovaciones que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, en este momento, que hoy día celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, creo que es un momento muy interesante para seguir uniendo esfuerzos, para seguir trabajando de forma conjunta, y yo quisiera invitar, digamos, a la comunidad en general, ¿no? El Ministerio de Salud en este momento está haciendo una serie de campañas de despistajes, y uno va a un centro de salud, hay en ferias, hay en parques, de detección gratuita. Entonces,
quienes estén interesados deberían acercarse para hacer ese diagnóstico. Nosotros en el Policlínico de Socios en Salud, en Constructores 1230 en La Molina, hoy día y mañana también estamos haciendo estas campañas gratuitas y quisiera aprovechar para invitar a la comunidad en general. Doctor Leca, ha sido muy amable, muchas gracias. Una reflexión final. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y creo que hemos tocado un tema muy relevante y que vamos a darle continuidad porque sigue afectando a la población. Es una pandemia que no ha terminado, que sigue desplazándose a otras poblaciones de riesgo y que felizmente tenemos el acompañamiento de gente que está dedicada a tiempo completo para el desarrollo de enfoques innovadores. Muchas gracias. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias y a ustedes por su sintonía. Gracias, permiso.